Okay. Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Este es el día que el Señor nos ha regalado y nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Así que una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Qué lindo es estar o habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Amén. Dale ese aplauso fuerte a Cristo, pues. Él es bueno. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar. Les voy a pedir que se pongan sobre de sus pies y vamos a dar gracias al Eterno. Papi, muchas gracias por este tiempo, Señor, esta mañana que nos regalas. Nos alegraremos, te alabaremos, te exaltaremos, hacemos fiesta. Señor, gracias, porque qué hermoso es entrar por esas puertas con acción de gracias, Señor, con alabanza, con sacrificio de alabanza. Señor, gracias lo que traemos en nuestros corazones. Dile, lo que traigo en mi corazón, quiero, Señor, ponerlo para adorarte. Lo rindo a tus pies. Recibe mi adoración como un aroma fragante delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Rey que se merece todo. Qué bueno es nuestro Dios. Amén, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Gracias por este nuevo día de vida, Señor. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Llevo 40 años o más predicando la palabra y jamás he necesitado de tener un papel delante para predicar, porque tener papeles me pone nervioso. Hay algunos pastores que me dicen, pero tú ¿cómo eres capaz de predicar sin papeles? Yo, bueno, no soy capaz de predicar con papeles, pero sin embargo las letras, aunque el Señor me ha dado muchas alabanzas para su gloria, nunca me acuerdo de las letras, nunca. A veces me ha pasado que antes del culto digo, vamos a aprender una canción nueva para enseñarla hoy a los hermanos. Y practicamos la canción y después resulta que durante el culto la hacemos completamente diferente como la habíamos aprendido. Pero como la gente no lo sabe, ¿me pueden apoyar eso por ahí? Pero creo que esta canción la conocen ustedes y a mí una de las cosas que me gusta es coger versículos de la Biblia y ponerles letras. Y así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Alabamos al Señor con esa alabanza y podemos llegar a aprender hasta capítulos enteros de la Biblia de memoria, lo cual viene muy bien en estos tiempos, ¿eh? Así que la mayoría de las canciones que el Señor nos permite componer, si usted se fija bien, son versículos. La inmensa mayoría de los salmos. Levantamos nuestras voces en genuina adoración, nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Una vez más, levantamos nuestras voces. Amén. En genuina adoración nos gozamos hoy aquí, adorando nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. roca mía y salvación. No temerá mi corazón. Yo estaré
mi Salvador. Aleluya, que alabamos, Señor. Toda la gloria a ti, Jesús. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza en medio de la angustia. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Roca, roca mía, mi salvación. No temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Rosaré a mi siempre confiado en mi Salvador. Levanta tus manos y alaba al Señor en esta mañana. Dile: tú eres mi roca mía, Señor. Tú eres mi salvación, tú eres mi roca. A ti te alabamos, Señor. Tú eres signo de alabanza. Tú eres signo de alabanza, Señor. Sí, Señor, tú eres el Rey. Amén, amén. Oh, sí, Señor, te alabamos. Amén. Amén. Roca mía, roca mía, mi salvación. No temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de esos dos hombres que dice que sintieron en su corazón el anhelo de construir casas, lo cual no hay nada malo en ello. El problema fue que la decisión de uno fue poco sabia. La Biblia dice que por querer avanzar, por querer terminar la casa cuanto antes, la Biblia dice que comenzó a construir sobre la arena. Y todos sabemos lo que pasa cuando construimos sobre la arena, ¿no? Durante un tiempo todo funcionó hasta que comenzó a dar el viento, la lluvia, los ríos, el agua. Y dice que la casa se desmoronó y fue grande su ruina. Por el contrario, su vecino construyó también otra casa, pero sobre una roca, un fundamento lo suficientemente sólido para aguantar la tormenta. Y aquí hay un reflejo de lo que puede ser tu vida. Puedes
hacer muchas cosas para ti importantes, tal vez para Dios nada importantes, pero sea como sea, asegúrate siempre que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, para no perder el tiempo, ni para perder energía, ni para entusiasmarte con cosas que realmente en el fondo no son de Dios. Procura que el fundamento de tu vida, de tu hogar, de tu negocio, de tu carrera, de tu profesión, sea la roca firme, que es la palabra del Señor. Y así cuando vengan problemas y presiones y luchas por todas partes, tú vas a poder permanecer, porque el que está en Cristo permanece en Cristo y puede caminar en victoria y mantenerse firme contra las acechanzas del enemigo. Así que procura siempre que la roca, el fundamento sólido de tu vida, sea el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Él en esta mañana. Aleluya. Tengo que desafinar la guitarra para cantar esta canción. Generalmente la gente la afina. Yo la tengo que desafinar para que suene así. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Vamos todos. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre, me da vida. ¡Oh! ¡Qué hermosa es tu palabra! Más dulce que la miel es tu palabra. ¡Arriba! ¡Qué hermosa es tu palabra! Más dulce que la miel es tu palabra. Escucha. Tu palabra nunca pasará. Tu palabra es poderosa. Tu palabra llena mi vida cada día. Tu palabra me renueva. Tus promesas me bendicen. Tu espíritu me guía. La verdad. Vamos todos. Hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel. Más dulce que la miel es tu palabra. Fuerte. Hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. A ver, ustedes fuerte. Hermosa es. Fuerte, vamos. Tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Hermosa es tu palabra, Señor. Hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Hermosa es
es tu palabra. Hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Una vez más, dilo conmigo. Hermosa es tu palabra. Más dulce que la miel. Más dulce que la miel es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra. Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Abraza a tu hermano, dile, hermano, qué bendición tenerte esta mañana con nosotros aquí. Quiero que le demos en esta mañana muchas gracias al Señor, a un hermano que sin él sería imposible. Por favor, tomen asiento. Sí, gracias. Esperen, porque no saben quién es. Es un hermano que hace posible que todo lo que se ve en YouTube, en Facebook, a veces se pasa horas y horas durante la noche editando y preparando todos los vídeos para que al día siguiente ustedes lo puedan ver. En estos días hemos retransmitido varios cultos en directo y a veces no es fácil porque la señal no es buena, pero hay un hermano que él siempre está ahí calladito detrás de las cámaras y es un hermano que sin él, ya digo, sería imposible hacer todo esto. Nuestro hermano Armando, le damos un fuerte aplauso en esta mañana. Bendiciones, Armando, bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya, gracias al Señor. Hermanos, me gusta siempre antes de compartir el pan y el vino, compartir algo de la palabra, que al fin y al cabo es lo más importante, creo que puede haber en un culto, en una vida, ¿no? Ahora sí pido que todos estén quietecitos, que nadie esté hablando y que prestemos suma atención a la palabra del Señor. Parece ser que Pablo le escribió una carta a los hermanos, a la iglesia de Corinto, que se perdió. Él hace referencia a esa carta. Así que cuando decimos Primera de Corintios, realmente sería la segunda carta que le escribe a los hermanos de Corinto. Y la segunda de Corintios sería la tercera. Pero sea como sea, tenemos dos cartas en la Biblia muy interesantes que hablan acerca de una congregación cuyo nacimiento lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Y yo creo que es bueno recordar cómo empiezan las cosas. A veces hay gente que viene y ya está todo hecho. Pero a veces es importante repasar, conocer la historia para ser agradecidos y darnos cuenta de que aunque nos hayamos encontrado todo hecho y organizado, siempre hay vidas que nos precedieron, que hicieron un trabajo tremendo de siembra, de lágrimas, de sufrimiento, de esfuerzo, de trabajo, y que gracias a toda esa gente nosotros podemos estar aquí en esta mañana. Así que es importante ver cómo nació esta iglesia para entender un poquito lo que allí estaba sucediendo. En Hechos capítulo 18 se cuenta la historia de esta congregación y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, después de lo que estaba ocurriendo en Atenas, de donde Pablo venía, Pablo se fue de Atenas y se fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas,
habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si vemos de dónde venía Pablo, nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque venía de Atenas. Tuvo el privilegio de predicar nada más y nada menos que en el Areópago, que era el auditorio más importante de esa ciudad en aquella época. Sin embargo, lo curioso es que allí no fundó ninguna iglesia. Se convirtieron unos pocos. Y es que probablemente Pablo se equivocó. Y digo esto con todo respeto, pero en esto coinciden muchos comentaristas, mucho más cultos e inteligentes que yo en la palabra. Pero Pablo utilizó el sistema de la dialéctica. Dio unos discursos extraordinarios, que si usted los analiza, lo que Pablo habló, cómo habló, incluso citando a poetas y a personajes célebres de la época, realmente no hay nada que objetar. Fue un mensaje espectacular. Hace un barrido, hace un recorrido a lo largo de la historia de cómo Dios fue obrando, manifestando su voluntad a lo largo de los tiempos. Pero la cruda realidad es que en Atenas Pablo no estableció una iglesia, una congregación. Cuando él baja a Corinto, después de, entre comillas, este fracaso ministerial, por decirlo de alguna manera, él dice: cuando yo estuve entre vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuchen esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, para que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí sí fundó iglesia, porque cambió el método, cambió la forma de exponer el Evangelio, no utilizando palabras bonitas, profundas y elocuentes, que podían llegar a sorprender a la audiencia en más de una ocasión, pero que al fin y al cabo después no producían los resultados que se esperaban, que era establecer, fundar la obra del Señor Jesucristo en esa ciudad. Por lo tanto, el 1 año y medio que el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Corinto, por cierto, una provincia romana, una ciudad romana muy importante, sí logró establecer una iglesia, aunque no fue nada fácil, No fue nada fácil. Es muy bonito disfrutar de la cosecha, pero para tener cosecha hay que sembrar. Y a veces para reír, primeramente hay que llorar, ¿verdad? Y a veces para vivir, primeramente hay que morir. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de que la iglesia de Corinto no iba a nacer así espontáneamente, fácilmente, sino que era un trabajo arduo, de constancia, de permanencia, de perseverancia. Porque la ciudad de Corinto era una ciudad tremendamente cosmopolita, donde venían gente de todo el mundo a vender y a comprar sus mercancías. Y como venían gente de todas las partes del mundo, cada uno se tenía que sentir cómodo en la ciudad. ¿Y cómo hacer cómoda la estancia de los extranjeros en Corinto? Pues abriendo templos por todas partes. Tenían templos a todos los dioses habidos y por haber de la época. Y así la gente iba a su propio templo y adoraban a sus dioses de la mitología griega o de la mitología romana. Y había incluso un templo que estaba en lo alto de una montaña que lo custodiaban 1000 prostitutas sagradas, 1000 mujeres que se dedicaban, que rindieron sus cuerpos, que se dedicaban a bajar todas las tardes a las plazas y a las calles de Corinto para captar a los hombres y llevarlos a ese templo de Afrodita. Y allí, pues ustedes imagínense todo lo que allí sucedía, ¿verdad? Y muchas de esas mujeres que se diferenciaban del resto de las mujeres de Corinto porque no tenían pelo, sino que tenían el pelo completamente rapado, muchas de esas mujeres se convirtieron al Evangelio. Pero el pelo no crece en una semana ni en 2, el pelo lleva años a veces, ¿verdad? Y entonces, para que nadie las avergonzara y para que los hombres que habían decidido casarse con esas mujeres y formar una familia no se sintieran
observados, ni presionados, ni por la gente de la calle, ni por la iglesia, a Pablo se le ocurrió una idea extraordinaria, y fue decirles: a ustedes las mujeres se les dio el cabello en lugar del velo, pero como no tienen cabello porque se lo cortaron por el motivo que les acabo de explicar, cúbrase la cabeza para no avergonzar a sus maridos, ¿verdad? Y fue algo temporal que ayudó a restaurar vidas y a que nadie tuviera que recordarle a nadie el pasado, porque lamentablemente a veces hay gente muy cruel, incluso a veces en las congregaciones, que le recuerdan a la gente lo que fueron, lo que hicieron, lo que practicaron. Sin embargo, qué hermoso es saber que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Y en Corinto Pablo se estableció 1 año y medio y nació una iglesia preciosa. Mire, de todas las iglesias que menciona el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto era diferente a todas por varios sentidos, por varios motivos. Primeramente porque era una iglesia a la cual Pablo llegó a amar mucho. Él tenía una inclinación, un amor por los hermanos de Corinto especial, y además se nota cuando él le habla a ellos. Incluso a veces cuando les escribe alguna carta, alguna epístola, él dice: bueno, las cartas pueden parecer muy duras, pero luego la presencia corporal como que aminora, ¿no? Baja el tono. Pero además era una iglesia que le habían dado mucha importancia a los dones del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, los dones, los carismas del Espíritu Santo no han caducado. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el Señor en ninguna parte de la Biblia nos dijo que cuando llegara un tiempo en la historia de la cristiandad o de la iglesia, los dones del Espíritu Santo desaparecerían. Bueno, eso es lo que algunos predican y creen. Pero la palabra del Señor nos enseña que todo lo que el Señor ha prometido para la iglesia del siglo I estaba en vigencia en el siglo II, en el IV, en el V y en nuestra época también. El Señor no ha menguado su poder ni su autoridad, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que hay que potenciar todo lo que el Señor tiene para la iglesia y no vivir vidas raquíticas, mediocres o anoréxicas espiritualmente hablando, sino ir a por todas y anhelar todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El problema no estaba en el uso de los dones, el problema estaba que las personas que se dejaban en un momento determinado usar por alguno de estos dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, su testimonio no coincidía con lo que hacían o con lo que decían. Y es ahí donde tiene que intervenir el apóstol Pablo, al ver que algo tan bonito se ha convertido en un circo, en un mal testimonio y en algo que está causando división interna a la congregación y un testimonio muy malo públicamente hablando. Pero fíjense que en el capítulo 1 Pablo dice: yo le doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios derramó sobre ustedes, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, dice el verso 7, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era la única iglesia del Nuevo Testamento que conocían cómo operaban, cómo se manifestaban todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo. Pero a esos hermanos que felicita y por los cuales da gracias en el capítulo 1, si usted pasa la página, en el capítulo 3, mire lo que les dice: hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Fíjense, aparentemente una iglesia tan espiritual, que nada le faltaba en ningún don. Unas cuantas páginas más adelante, el Señor le llama a esa congregación niños carnales, porque entre vosotros todavía se siguen manifestando algunas obras de la carne que ya tenían más que estar desterradas a estas alturas de vuestra comunión y de vuestra relación con el Señor. Pero lamentablemente Pablo sabía perfectamente que se habían creado pequeños grupos dentro de la congregación. Y más que grupos, en el texto original griego dice cismas, unas separaciones, un abismo entre familias, entre hermanos de la iglesia,
Porque unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Y Pablo les contesta y les dice, pero ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según la gracia que el Señor le concedió a cada uno. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, quien lo ha dado, ha sido el Señor. Pero lamentablemente la gente comenzó a poner la mirada en los hombres, fuera Pablo, fuera Apolo, fuera Pedro, fuera quien fuera, en vez de seguir poniendo su mirada y su confianza y su vida en las manos del Señor. Y esto es algo que algunos pueden decir, bueno, pero esto pasó en el siglo I porque había todavía muy poca experiencia, o porque todavía eran niños, o porque todavía se estaba comenzando en el Evangelio. No, hermanos, es algo que ha traspasado el tiempo y el espacio, nos ha salpicado hasta nosotros hoy en día. Hay gente hoy en día que tiene más devoción y más admiración al que le predica que al que el predicador representa, que es el Señor. Hay gente que sigue a los hombres en vez de seguir al Señor. Hay gente que le tiene más respeto y más temor al hombre que temor y respeto al Señor. Y eso no puede ser nunca en la vida. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y lamentablemente lo que ocurre hoy en día con muchos ministerios que, queriendo sin querer, Dios lo sabe, han atraído de una manera tan exagerada la atención hacia sus propias personas que la gente los admira y los sigue a ellos y después pasa lo que pasa. Gente se sale de las iglesias desilusionados, heridos, etcétera, etcétera, porque pusieron una excesiva confianza en los hombres, en los instrumentos que en un momento determinado podía estar utilizando el Señor, en vez de poner su mirada única y exclusivamente en el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo no le ríe la gracia, no le hace ninguna ilusión, no le alegra el corazón el oír que hay gente en la iglesia que lo quieren a él más que a Apolos o Apolos más que a él. No, al contrario, él dice, eso es producto de vuestra inmadurez, de vuestra carnalidad, de vuestro infantilismo espiritualmente hablando. Es curioso porque este problema de falta de madurez es algo muy repetitivo a lo largo de la historia. Y muchísimos problemas que se han originado lamentablemente en el seno de muchas congregaciones se debe fundamentalmente precisamente a eso, a falta de madurez, a falta de crecimiento y de desarrollo espiritual en la vida de las iglesias o de los creyentes, hasta el punto que llegan a veces a ser más fieles y más devotos de los principios, tradiciones y normas de sus congregaciones o denominaciones que de la misma palabra de Dios. Y esto es algo que yo he luchado toda mi vida. Y quiero desterrarlo definitivamente de nuestras vidas, porque ustedes no tienen que seguir a nadie, ustedes tienen que seguir al Señor nada más. Porque los hombres fallamos, yo no soy un pastor perfecto, nuestro ministerio no es perfecto, no soy un marido perfecto, y si no hablen con Eleni se lo va a decir, no soy un padre perfecto, el único perfecto es Dios y Él nunca nos va a fallar. Las iglesias, los pastores, las instituciones, todo en la vida nos puede fallar. Pero el Señor dice incluso que aunque tu propio padre y tu propia madre te abandone, yo nunca te abandonaré, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tenemos que enseñarlo. Una cosa es el respeto, el cariño, el amor, yo entiendo todas esas cosas. Pero seamos prudentes en esto, ¿sabes? Seamos prudentes porque hay personas que no están bien alineadas con el Señor, que después se les sube el éxito o la fama o la popularidad a la iglesia, a la cabeza. Y aunque también no puede transmitir a la iglesia también, ¿no? No echen a perder a la gente dándole demasiados halagos. No los echen a perder, hermanos. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y repito, usted puede admirar y puede querer a una persona, pero no termine casi adorándolo como si fuera una especie de ser divino. Así que mis queridos hermanos, la iglesia de Corinto, una iglesia tan bendecida, fíjense, 1 año y medio teniendo a Pablo de pastor, ya me hubiera gustado a mí tener a Pablo como maestro en mi vida. Lamentablemente se dividió, pero no solamente había ese problema en la iglesia, sino que después resulta que hubieron problemas de inmoralidad. ¿Y por qué hubieron problemas de inmoralidad en la iglesia de Corinto que no se dan en otras regiones o en otras ciudades de la época? Porque la ciudad de Corinto era una ciudad que se caracterizaba no solamente por el comercio, por la idolatría, sino también por la promiscuidad sexual. Allí valía todo, todo estaba permitido, todo era lícito.
De ahí que Pablo escriba en una de las cartas diciendo, todo me es lícito, pero cuidado, no todo conviene, ¿no es cierto? La fidelidad, el respeto a la familia en Corinto no existía. Y el espíritu de la ciudad, el estilo de vida de la ciudad, cuando la iglesia de Corinto bajó la guardia, se comenzó a infiltrar en la iglesia. Y este es el gran peligro que puede ocurrir cuando la iglesia no ejerce influencia en la sociedad del mundo ejerce influencia en la iglesia. Y que el mundo nos imite a nosotros es una honra, pero que la iglesia termine adoptando los modelos y el estilo de vida del mundo es una cosa que nos tendría que dar vergüenza y nos deshonra. Cuando aceptamos cosas del mundo en la iglesia como si fueran normales, tenemos un gran problema. Porque hemos perdido el norte, hemos perdido la visión, hemos perdido la santidad, hemos perdido nuestra identidad como pueblo cristiano. Recuerdo que una vez en España se hizo un congreso y uno de los talleres que se ofrecía en ese congreso para jóvenes era taller de tatuajes cristianos. Y los muchachos hacían cola para ir a ponerse el típico versículo, yo soy de mi amado y mi amado es mío, Aní le dodí li, y el Señor viene pronto, Maranata, Dios te bendiga, Dios es amor, y salían tan contentos porque se habían tatuado su cuerpo con tatuajes cristianos. ¿Cómo que tatuajes cristianos? ¿Dónde viene esa vaina? No hay tatuajes cristianos, hermanos. Tatuajes son tatuajes y punto. Ahora, yo no estoy hablando en contra de la gente que tiene tatuajes. Si usted los tiene, pues ¿qué va a hacer? ¿Se va a cortar el brazo? ¿Qué va a hacer? Ahora, le digo también, nuestro pastor en Alicante tenía todo su cuerpo lleno de tatuajes y se los quitó todo y no le quedó ni la más mínima marca. Por lo tanto, quiero decirle que si en un momento determinado se los quiere quitar, lo puede hacer sin ningún problema. Yo no se los voy a pagar, los paga usted, pero se los puede quitar sin problema. Pero cuando aceptamos cosas normales para el mundo, como si fueran normales dentro del seno de la iglesia, tenemos un gravísimo problema. Cuando tenemos que imitar la forma de vestir, de hablar, de pensar, de caminar, de actuar, de comportarnos igual que los del mundo, hemos perdido nuestra identidad como pueblo de Dios. Usted no tiene que imitar absolutamente a nadie. Usted tiene solamente que imitar y seguir al Señor Jesucristo. Y por eso digo que cuando la iglesia no impacta en el mundo se mete dentro de la iglesia, que es lo que ha ocurrido. No es lo que va a ocurrir, es que ya ha ocurrido. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ¿cómo es posible que ustedes tengan en la congregación semejantes modelos o ejemplos de inmoralidad y no hayan tomado medidas? Incluso él llega a decir que a una persona que estaba ahí cometiendo un pecado terrible, dice, expúlsenlo. Échenlo de la iglesia un tiempo para ver si vuelve en sí, para ver si reacciona. Claro, hoy en día más de uno diría, pero este hombre no tiene amor. ¿Cómo vamos a echar de la iglesia a una persona? Pero cuando usted tiene un problema en su cuerpo, en su salud, le guste o no, usted tiene que entrar al quirófano. Yo he entrado 5 veces al quirófano, porque no me ha quedado más remedio. Y cuando hay un problema de tipo espiritual en nuestras vidas, tenemos que extirparlo. Y tenemos que dejarnos tratar por la palabra de Dios. ¿O no dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada? ¿Y una espada para qué es, hermano? ¿Para hacerle cosquilla en la espalda a su marido? Una espada es para cortar, y en este caso para cortar lo antibíblico, lo inmoral, para cortar el desorden, para cortar todo espíritu que sea contrario al espíritu cristiano, al espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Tú quieres vivir como un mundano? ¿Quieres comportarte como un hijo del diablo? Pues vete con el diablo. Porque en este lugar no vamos a permitir que la gente viva con cara de santo, con una simplemente apariencia, pero que sin embargo después sus vidas privadas son un auténtico desastre. ¿Saben lo que ocurría en Corinto? Que había lo que se llamaban los sofistas. La palabra sofista significa sabios. Y eran personas ambulantes que daban bonitos discursos. Y daban discursos y daban unos mensajes extraordinarios de cualquier tema que fuera por dinero. Y a esos sofistas, a esos predicadores ambulantes de mentiras, de cuentos, de tradiciones, etcétera, etcétera, pues no les importaba la conducta de sus oyentes o de sus discípulos, porque al fin y al cabo vivían del apoyo económico de estos. Sin embargo, el apóstol Pablo le está enseñando otro modelo de vida a la iglesia, diciéndole, mire,
puede ser que se vayan personas de la iglesia y con esa huida o con esa marcha de esas personas puede ser que baje a lo mejor las entradas económicas de la obra, pero la iglesia no es un banco ni es un negocio. ¿Y cuántas veces ha ocurrido que en iglesia no se le llama la atención a una persona porque da mucho dinero a la iglesia? Recuerdo una vez cuando tuve que llamarle la atención a una persona y su padre me cayó encima, bueno, como si hubiera cometido un crimen, y me dice: tienes que tener mucho cuidado cómo nos hablas, porque tienes que recordar que nosotros somos 5 y damos mucho dinero a la iglesia. Y yo le dije: mire amigo, le voy a decir una cosa, a partir de ahora tiene prohibida cualquier ofrenda, cualquier donativo a esta congregación. De hecho, le dije a los sugieres, cuando pasen por delante de esa familia, no le dejen dar nada de ofrenda, porque yo no me prostituyo ni me vendo por nadie. Si usted me está amenazando que yo no puedo predicar la palabra porque da dinero, se ha equivocado de persona, amigo. Y me dice: bueno, pues tiene que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos vamos de la iglesia, yo creo que a los 3 meses como mucho tendrá que cerrarla. Y le dije: no me esté picando ni vaya por ese camino, porque yo me conozco. Se fueron y la iglesia estuvo 10 años abierta sin ningún problema. Se fueron 5 un día y a los 2 días vinieron 7 personas de otra familia diferente. En otras palabras, queridos hermanos, nosotros no nos movemos por economía. ¿Ustedes saben cómo yo podría vivir económicamente con el cuento de la iglesia virtual? ¿Se imaginan ustedes las miles y miles de personas que tenemos por todas partes del mundo? Si yo fuera de otro tipo de persona, el tipo de vida de multimillonario que yo podría vivir. Pero nosotros no estamos aquí por dinero. Este señor que está aquí sentado, que él no lo va a decir, pero lo digo yo, ha puesto dinero de su bolsillo para que este evento funcione. Y nosotros estamos dispuestos a pagar si hace falta para comprar o alquilar o rentar un lugar para predicar la palabra. Ya está bien de pensar que los pastores todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por dinero. He recibido en estos últimos años, ni se imaginan la cantidad de invitaciones de montones de partes del mundo. Tengo invitaciones de medio mundo, hasta pastores de Australia me están invitando para que me vaya una temporada a vivir a Australia. Y muchos de ellos, cuando me escriben sus cartas, y las tengo en casa, y algunos se las he enseñado, lo primero que me preguntan es: ¿cuáles son sus peticiones económicas? ¿Qué es lo que usted cobra? Oye, me da una rabia que me hagan esa pregunta. Pero yo creo que en el fondo me la hacen porque no me conocen. Porque una vez le dije a un pastor, digo: mire, le voy a decir lo siguiente, amigo. Usted no tiene dinero para pagarme a mí. Pastor, entonces usted cobra mucho. Digo: no es eso, no entiendes nada, mijo. Que este ministerio, la obra de Dios, no es por dinero, no es por ganancias deshonestas. ¿Cuántas ofrendas se recogen en nuestro congreso? Ni una generalmente. Salvo alguna excepción, por mayoría de los hermanos que han querido levantar una ofrenda para algo concreto. El apóstol Pablo probablemente podía haber dicho: no, déjenlo en la iglesia, porque si él se va, puede ser que se vayan otros hermanos y bajen las ofrendas de la iglesia. Pues que bajen. Algunos me han preguntado: ¿usted de qué vive? Y digo yo de lo que dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios no falla, y Dios es fiel, porque eso es lo que dice su palabra. Entonces, mi querido hermano, si en algún momento se le tiene que llamar la atención a un miembro por su bien y decirle: mire, perdone, pero eso no es así, y la persona se ofende y cree que puede utilizar lo que daba a la iglesia como moneda de cambio, pues se equivocó rotundamente, porque nuestro ministerio personal nació hace más de 40 años y el Señor nunca, jamás nos ha fallado. Hemos dormido en el suelo, en hoteles, en gasolineras, en aviones, de pie, sentados. Hemos comido bien, a veces no hemos comido, hemos pasado frío, hemos pasado de todo. Pero en todas y en cada una de las pruebas y dificultades que hemos pasado por la vida, podemos decir: gloria a Dios, el Señor ha estado con nosotros. Y hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel y lo seguirá siendo, porque tú y yo podemos cambiar, pero el Señor es fiel por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto dice amén en esta mañana? Aleluya. Comenzaron a criticar a Pablo, porque Pablo había recibido ofrendas para llevarla a los santos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él le enseña a la iglesia de Corinto un principio que yo nunca he oído a ningún predicador que hable de esto, y es de la palabra igualdad. El apóstol Pablo dice:
hace el siguiente planteamiento. ¿De dónde vino el Evangelio? ¿Quién nos predicó a nosotros la palabra? Vino de Judea, de la iglesia primitiva, de la iglesia madre de Jerusalén. Ellos ellos empobrecieron y nos enriquecieron a nosotros. Ellos fueron capaces de vender sus fincas, sus terrenos, su patrimonio, para que la palabra de Dios se extendiera por todo el mundo conocido. Nos llegó la palabra, pero ahora resulta que aquella iglesia rica, aquella iglesia próspera del principio, ha empobrecido. Muchos hermanos, al perder su patrimonio y además al ser perseguidos, lo están pasando mal económicamente hablando. Pablo plantea el siguiente planteamiento, dice: ¿no sería lo más justo que ellos que nos enriquecieron espiritualmente a nosotros, entre comillas, le devolvamos el favor llevándoles ayuda material? Entonces él se dedicó a levantar ofrendas en diferentes congregaciones, y resulta que una de las iglesias que le criticó porque él llevaba grandes sumas de dinero, de ofrenda de otras congregaciones para los santos, para los hermanos de Jerusalén, resultan que le cuestionaban y le decían que lo estaba gastando en su propio beneficio. Qué tremendo cuando hay gente que habla sin saber. Qué tremendo cuando hay gente que ve problemas en todas partes y nunca tienen la facultad de verse sus propios defectos. Eso le pasó a la iglesia de Corinto. Y uno dice: ¿cuál es el denominador común de esta gente? Porque oye, tenían dones, aparentemente eran muy espirituales, pero es que lo que estás contando es tremendo. A mí personalmente no me hubiera gustado ser miembro de esta iglesia, porque es una iglesia que la mires por donde la mire, hay problemas por todos lados, problemas de doctrina, problemas de amor, problemas de inmoralidad. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Que no habían crecido y que no habían madurado. Pero hermano, si Pablo fue el apóstol de la iglesia, el padre de la iglesia, sí, usted puede tener el mejor ministerio del mundo, pero si usted no quiere cambiar y si usted no quiere crecer, no hay nada que hacer, porque su crecimiento no depende de mí. Mi obligación es darle la palabra, ¿verdad? Mi obligación es darle ejemplo y testimonio. Mi obligación es prepararme para darle alimento para que usted pueda crecer. Pero si usted no interioriza, si usted no pone en práctica la palabra y si usted en el fondo no quiere cambiar, venga Pablo, venga Apolo, venga Pedro, venga quien venga, usted no va a crecer. Y lo importante es que cada uno de nosotros digamos: Señor, yo quiero crecer. Y para crecer hay que ser tratados. Porque si usted no es tratado, usted no puede ser usado en la obra del Señor. Hay gente que tiene planes: yo quiero ayudar, yo quiero ir aquí, yo quiero hacer esto, sí, pero luego no le puede decir nada porque por todo se ofende. Me acuerdo que una vez lo he contado en varias ocasiones, estábamos poniendo al principio de la obra en Tenerife, estábamos poniendo moqueta, alfombra, ¿no? Estábamos allí un señor de más de 70 años y yo de rodillas, cortando, poniendo la moqueta, haciendo lo mejor posible, y me entra un muchacho joven y se para, se pone de pie al lado de nosotros y nos dice: pastor, quiero hablar contigo. Y le dije: bueno, agáchate y habla conmigo. Ayúdame, estamos aquí los dos solos. ¿Vamos hablando o no se puede hablar mientras se trabaja? Digo yo, ¿no? Te agachas, me ayudas, cortamos la moqueta, ponemos el pegamento, lo ponemos y me vas hablando de tus cosas. Y me dice: es que yo no me puedo agachar a trabajar con usted. Y yo lo miro así y le digo: ¿por qué? Porque yo soy cantante. Ay, mira, ¿saben lo que es el cúter, no? Eso que corta, lo solté así en el suelo, me levanté y le digo: mira, te voy a decir una cosa, amigo. Te voy a decir una cosa. Tú eres cantante y no puedes trabajar. Hazme el favor de salir de aquí. Hazme el favor de salir de aquí, porque tú lo que eres es un vago y un cara dura. Aquí hay un señor de más de 70 años conmigo trabajando de las 5 de la mañana que llevamos aquí. No hemos desayunado, no hemos comido, capaz que no lleguemos hasta la noche a casa. Y tú me vienes con el cuento de que eres cantante y no puedes trabajar. Hazme el favor, mándate a mudar de aquí. Se fue. No sé si todavía está dando vueltas por ahí, no lo encontré nunca más. Pero cuánta gente con el cuento de que quieren servir al Señor. Saben, para mí esa palabra es sagrada. Tengan mucho cuidado los que dicen: yo quiero servir al Señor. Cuidado con lo que estás diciendo, porque servir al Señor es morir a ti mismo. Morir al Señor es romper tu agenda personal. Trabajar y servir al Señor es muy sagrado, porque no estás sirviendo para una empresa. Estás trabajando para la obra del Señor, y la obra del Señor es sagrada. Así que cuando digas: yo quiero servir al Señor, ¿a qué Señor y de qué forma quieres servir al Señor? ¿Estás dispuesto a dormir poco, a comer comidas que no te gustan,
hacer de la incomodidad tu lugar de placer y de comodidad. ¿Estás dispuesto a ir más allá de lo que te gustaría? ¿Estás dispuesto a salir de tu tierra, a dejar tu negocio, tu familia, tus amigos? ¿Estás dispuesto a no ver nunca más lo que te gustaría ver? Eso es servir al Señor. ¿O qué querés? Que servir al Señor es hacer una carta, así, esto sí, no, esto no me gusta, esto para el otro, sí, esto para mí. No, hermano, servir al Señor es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es servir al Señor. Y la iglesia de Corinto en ese sentido no habían madurado, ni habían crecido. Podríamos hablar horas, créame, podríamos, porque me sé de memoria todos los capítulos, las divisiones, los temas, pero quiero llevarles al último capítulo. Como ya estaban aburridos, porque no hay nada peor que un cristiano aburrido. Saben, para pecar hay que tener mucho tiempo libre. Por eso, si no quieres pecar, procura estar siempre ocupado. Si no quieres desanimarte, procura estar siempre activo en las cosas del Señor. Porque si no te vas a poner a pensar tonterías y a fijarte en los defectos de la gente, que seguramente los vas a encontrar. Pero como vieron que el apóstol Pablo se puso firme y les dijo lo que tenían que hacer, entonces después resulta que comenzaron a cuestionar la doctrina y dijeron, no, la resurrección de los muertos no existe, no se va a dar. Y Pablo tiene que escribir todo un capítulo monográfico, que es el capítulo 15 de la carta a los Corintios, donde él les habla acerca de que claro que va a haber una resurrección y el orden de esa resurrección y cuándo se va a producir, etcétera, etcétera. Porque eso había llegado a traer problemas en el matrimonio, divisiones internas. Hasta el punto que cuando llegaba el momento de participar del pan y del vino, habían perdido el respeto a la iglesia y al Señor, que dice la Biblia que algunos se llegaban a emborrachar en la iglesia. ¿Usted ha visto alguna vez eso en la iglesia? Gente que se emborracha en la iglesia, porque déjeme decirle algo, perdonen porque sé que alguna gente dice, ¡ay, lo que dijo el pastor! En la Biblia, cuando se habla de vino, es vino con alcohol. El vino sin alcohol, solamente se puede extraer el alcohol de dos maneras: por envasado al vacío o por un proceso químico que se le puede extraer el alcohol. Pero si usted pisa las uvas y las mete en una barrica, eso sí o sí, tarde o temprano, fermenta y eso tiene el vino incluido. Y cuando en la Biblia se habla de vino, no de Coca-Cola, ni de Pepsi-Cola, ni nada por el estilo. Y cuando el Señor multiplicó el agua en vino, era vino. Y si para usted es un problema, pues no lo tome, pero no diga tonterías diciendo que los discípulos no bebían vino, porque incluso en el día de Pentecostés llegaron a tomarlos por ebrios. Estos están ebrios y por eso están diciendo cosas que no entienden. No, Señor. Ahora bien, la Biblia nos enseña que lo que el Señor prohíbe era el abuso, las borracheras, el beber más de la cuenta. Y eso es lo que lamentablemente estaba ocurriendo en Corinto. La gente había perdido el respeto y el temor a Dios en la iglesia, hasta el punto que alguna gente se embriagaba el día que había Santa Cena, comunión, pacto, llámelo como quiera, es decir, el pan y el vino. Y Pablo tiene que intervenir y decir, no, hermanos, les voy a decir algo, y lo dijo Pablo muy claro. El motivo por el que en la iglesia hay gente que siempre está mal, que no levantan cabeza, que algunos siempre están enfermos, que otros están siempre débiles, incluso algunos han muerto, se debe a la falta de santidad y de respeto que ha desaparecido hace mucho tiempo de esa congregación. Ustedes tienen que probarse a sí mismos, examinarse a sí mismos y comprobar si realmente están en la fe y están viviendo vidas alineadas con el Señor, en orden y en obediencia con el Señor, o son simplemente cristianos como flores artificiales que parece que son reales y tienen vida, pero cuando te acercas están muertas, aunque son muy bonitas por fuera, no hay que regarlas, no tienen vida, son de plástico o de lo que sea. El apóstol Pablo confronta a la iglesia con su cruda realidad. Porque sin una auténtica confrontación bíblica nunca habrá un cambio genuino en la vida de la iglesia. Y estamos viviendo en unos tiempos donde la iglesia no puede seguir más tiempo perdiendo el tiempo, valga la redundancia. La iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser sal, la iglesia tiene que ser un ejemplo de orden, de familia, de amor, de respeto, de puntualidad, de colaboración. Todo eso lo tenemos que cultivar y enseñar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, de tal manera
que si usted toda la vida ha sido un orgulloso, eso tiene que matarlo y desaparecer en la iglesia. Porque la iglesia es como un taller, no donde se reparan autos, no donde se reparan máquinas, sino donde se restauran vidas. Y el Señor te ha traído a su cuerpo, a su iglesia, para cambiarte, para perfeccionarte, para ayudarte a crecer y que seas un canal de bendición y no un estorbo, ni una piedra de tropiezo, ni para ti ni para nadie. La iglesia de Corinto necesitó ser confrontada y hoy en día, como nunca antes, y lo digo con todo mi corazón, siento decirles que la iglesia del Señor ha pasado por una crisis tremenda. Primero, porque apartó su mirada del Señor y la puso en los hombres. Segundo, porque le dio importancia o demasiada importancia a otras cosas, como por ejemplo la música, y se produjo un desapego, un distanciamiento del texto bíblico, de la palabra del Señor. Y la gente ha sido capaz de decir amén a todo, tragándose el mosquito, el camello y lo que viniera por el camino, sin comprobar previamente si lo que ese señor llamado apóstol, pastor, profeta o me da igual, está predicando palabra de Dios o auténticas tonterías que nacen de su soberbia, de su orgullo y de sus planes personales. La iglesia tiene que ser confrontada y dejarnos ya de perder el tiempo en discusiones absurdas y ridículas, dejarnos de carnalidad, dejarnos de falta de madurez, de crecimiento y de desarrollo espiritual, porque Dios viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arruga, santa, ordenada y comprometida con su palabra. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, mi hermano. A Él toda la gloria y la honra. Bendito sea Dios. Y como conclusión quiero decir esto. Pregúntese si el lugar en el que usted está se está enseñando palabra de Dios o palabra de quién. Pregúntese si realmente hay una sana doctrina o usted está perdiendo el tiempo. Pregúntese si realmente Cristo está en ese lugar o hace mucho tiempo que el Señor se marchó. Usted podrá preguntarse, pero hay lugares donde el Señor no está o no quiere estar, por supuesto. ¿Lo puede demostrar bíblicamente? Por supuesto, faltaría más. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le está hablando el Señor esas palabras? ¿A un grupo de políticos o de sociólogos o pintores o doctores o artistas? No, a una iglesia, a una congregación. ¿A cuál? La iglesia de la Odisea, la última que se menciona en el libro del Apocalipsis. Ustedes dicen, nos hemos enriquecido. Ya veo. Nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad, decía la iglesia de la Odisea. Y el Señor cuando la confronta, y esas palabras están todas en letra roja para que nos demos cuenta que es un mensaje que el Señor le dio a la iglesia. Ustedes no saben nada, están ciegos, pobres, desnudos, desventurados, miserables. En otras palabras, la iglesia había perdido la gloria del Señor, la presencia del Señor. Tenían los mejores instrumentos, tenían lo mejor de lo mejor. Pero sin embargo, lo más hermoso y lo más valioso, que no se compra con dinero, sino con fe y obediencia y santidad, lo habían perdido, que era la presencia del Señor en la iglesia. No solamente Saúl perdió el Espíritu de Dios que moraba en él temporalmente y no se dio cuenta. No solamente le ocurrió a Sansón por coquetear y flirtear con el pecado, sino también le pasó a la iglesia de la Odisea, que representa en cierto sentido a la iglesia de la última etapa, de la recta final de la historia de la iglesia. Habían perdido la presencia del Señor. Por lo tanto, mi pregunta es, entonces, ¿a quién le cantaban? ¿A quién adoraban? ¿A quién le estaban rindiendo culto si el Señor estaba a la puerta llamando y nadie era capaz de oír? Habían perdido la visión, habían perdido el poder de oír la palabra de Dios, la sensibilidad espiritual. Es que lo peor que nos puede pasar como pueblo de Dios es perder la sensibilidad y el respeto al Señor. En esta mañana, cuando usted se acerque a la mesa del Señor y tenga en su mano ese trozo de pan y esa copa, recuerde que usted se está identificando con el Señor Jesús. Esto no es la hostia que se daba cuando éramos católicos, ¿no? La hostia para todos y el vino para el de siempre. No. Esto representa una muerte, un sacrificio, una vida clavada en una cruz por nuestra culpa. Porque cuando el Señor Jesucristo murió, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estaban tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos? ¿Dónde estabas tú cuando el Señor Jesucristo cargó la cruz y lo llevaron al monte de la calavera, al monte Gólgota? ¿Dónde estabas tú? No habíamos nacido, ¿verdad?
o alguno había nacido. Luego, cuando Él murió en aquella cruz, ¿por quién murió? ¿Por los que se habían muerto? ¿Por los que vivían en aquel momento? ¿O también por nosotros que íbamos a nacer siglos más tarde? Como el Señor sabía perfectamente que tú y yo necesitaríamos restauración y perdón de pecados, Porque el que mató a Cristo no fue Pilato, El que mató a Cristo no fue Anás ni Caifás. El culpable de que lo clavaran fue yo, por mi culpa. ¿Se acuerdan cuando decíamos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Pues por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, yo crucifiqué al Señor en la cruz, porque no había otra forma de ser salvado y perdonado más que por sus méritos. Ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera, recuerde esto, Génesis 3:15, dígalo conmigo, Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica de la Biblia. La mujer quedaría embarazada, tendría una descendencia, un hijo. Ese hijo sería herido en el calcañar por la serpiente, pero al mismo tiempo ese hijo, descendiente de la mujer, heriría en la cabeza a Satanás con herida de muerte. Desde Génesis 3:15 hasta el Calvario hay todo un plan profético, hay todo un desarrollo a lo largo de la historia. Podríamos hablar horas y horas, semanas y semanas de personajes, de nombres, de lugares, de cosas que ocurrieron para que naciera ese Mesías, ese niño que sería herido en el calcañar, y al mismo tiempo de todo lo que hacía el enemigo para impedir que viniera a este mundo. La cuestión está en que un día un hombre, un rey de Israel al cual yo admiro, se llama el rey David, dice la Biblia que llegó al campamento para llevarle comida a sus hermanos, para ver cómo estaba la paz de sus hermanos en medio de la guerra. Y de repente se encuentra con un gigante llamado Goliat, el cual dice que había provocado durante 40 largos días al pueblo de Dios. David dice: yo iré contra él, porque él viene contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Y hoy daré tu cabeza y tu carne a las fieras del campo. Y todo este país sabrá que el Dios que manda aquí, que gobierna y controla esta nación, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Y la Biblia dice que se levantó contra él, ¿sí? Y fue contra él y lo derrotó. No lo dejó herido, lo mató. Y le cortó la cabeza y se la llevó a Jerusalén. Y en Jerusalén subió a una montaña, que es el monte de la calavera, el monte Gólgota o el Calvario, donde siglos más tarde crucificarían al Señor Jesucristo y sería herido en el calcañar, pero la cabeza del diablo, como la cabeza de Goliat se enterró allí, la cabeza de Satanás quedaría herida de por vida. Y por eso podemos caminar hoy nosotros de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Por eso soy cristiano, por eso sigo al Señor Jesucristo. No porque me hayan comido la cabeza 4 pastores o porque no tenga otra cosa que hacer en la vida, sino porque me gusta estar en el equipo de los vencedores y porque el Señor cambió mi vida. Y quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana y nos preparemos para este momento. Y los hermanos, si quieren, pueden ir pasando a repartir el pan, el vino. Pero quiero que todos ustedes estén ahí tranquilos, quietos, reflexionando y meditando en estas palabras que hemos oído en el día de hoy. Aleluya. Me dan la guitarra, la carpeta, necesito una carpeta. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando vayan a la mesa, coja su pan, coja su vino, espérese, gracias. Espérese a que todos estemos servidos para poder participar juntos de la mesa del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias.
Te adoramos, Señor. Dígale, Señor, que yo quiero preparar mi corazón para encontrarme contigo en tu palabra, Señor, y renovar mi comunión contigo. Sí, mayor. No es el momento de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue adelante, mirándolo a Él. Pronto llegaremos al hogar, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi Dios, con paciencia llegaremos al hogar. No es el momento. Cántale al Señor, hermano. Aleluya. Y olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi Dios, con paciencia llegaremos a Fíjate mil fuerte sol en Dios. En Cristo yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Hay victoria en el nombre del Señor. Fíjate mil fuerte sol en Dios. Cristo yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Victoria en el nombre del Señor. No sé el momento, puntéala, te toco la... Aleluya.
es el momento, hermano, de abandonar. Olvidamos el pasado, olvidamos lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi paciencia. Amén. Díganle vida fuerte, díganle vida fuerte, soy en Dios. Cristo, yo soy más que vencedor. Victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie todos en esta mañana, por favor, hermanos. Aleluya. Sigue, sigue. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Están todos servidos en esta mañana? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Gracias, Jesús. Amén. Solemos leer la porción de 1 Corintios, capítulo 11, cada vez que participamos del pan y del vino. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que para mí es un privilegio poder estar en esta mañana aquí en Guatemala, con todos ustedes participando de este momento tan bonito y tan especial. Que Dios nos guarde, nos fortalezca y nos ayude para seguir adelante en sus caminos. Porque siempre he creído que si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que por haber hecho mal la participación de la Santa Cena había enfermedad, debilidad y muerte en la iglesia de Corinto, por hacerlo bien tiene que haber fortaleza, vida y renuevo espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Así que nos acordamos de los enfermos, nos acordamos de todos los que tenemos parientes, amigos, hermanos en Cristo, conocidos, que están pasando momentos difíciles en su salud. Que Dios los bendiga y los fortalezca. Y que la paz de Cristo gobierne siempre tu mente y tu hogar. Y que el lugar del mundo donde más paz haya siempre sea en tu casa. Que siempre tu casa sea un refugio. Lo que más me cuesta de estos viajes no es saludar a tanta gente y estar de pie horas y horas y saluda a uno y habla con otro. Lo que más me cuesta de todo esto es cuando tengo que salir de mi casa y despedirme.
Eso es lo que más me cuesta, siempre salgo llorando. Por eso, queridos hermanos y amigos, haz de tu hogar el lugar más hermoso de la tierra. Que haya siempre Shalom, la paz del Señor. De cuando la gente llega a tu casa diga, aquí hay algo. Y ese algo es la presencia de nuestro amado Señor Jesús. Yo recibí del Señor lo que les enseñé. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan, queridos hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa, hermanos. Aleluya. Dele gracias al Señor con sus propias palabras ahí, ¿sí? Dile gracias a su amado y querido Salvador. Aleluya. Trae renuevo a nuestras vidas, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y si quiere y lo siente así en su corazón, ahí alrededor de esa mesa, los hermanos que están contigo, oren juntos el uno por el otro. Abrace a su hermano, dígale, le amo, hermano querido. Vamos a mantenernos siempre juntos. Que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Invito a todos que vayan pasando lentamente a la plataforma en esta mañana. Adorar juntos al Señor. Bienvenidos, hermanos, a la plataforma. No es el momento de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue adelante, mirándolo a Él, pronto llegaremos al hogar, olvidando lo que queda. ¡Sí, Señor! Y a su nombre, al enemigo yo vencí. Amén, fuerte. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios.
Reflexiona y medita cada día en torno a la palabra del Señor y todo te irá bien, dice la Escritura. Medita de día y de noche en la palabra y el Señor prosperará tu camino. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que mis queridos hermanos, manténgase en la victoria que el Señor le dio. Dígaselo a su hermano, mantente en la victoria. Mantente en la victoria, mantente en la victoria, pelea por esa victoria, no le permitas que nadie